Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Es un aliciente la frescura de nuestra invitada en medio de esta mañana un poco de luto, dado los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Bienvenida, Farideh Raful. Bueno, gracias por la invitación. Y nada, estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Farideh, vamos a tratar varios temas contigo en lo Sí. que el tiempo nos permita. Ahí estuvimos viendo un reportaje, una sesión en el día de ayer en la Cámara de Diputados, que queremos conversar contigo al respecto, el tema de la Junta Central Electoral, pero vamos a empezar por lo que es noticia. Y en el caso suyo como mujer política recién electa, Estados Unidos tenía una mujer candidata a punto de convertirse en la primera presidenta, pero no pasó. ¿Qué lectura da Farideh Raful a esto? Mira, yo pienso que estos resultados que conocimos en la madrugada del día de hoy no eran tan chocantes después que veíamos que iban a ser unas elecciones reñidas, donde no había un margen tan abierto de diferencia cuando se hacían los sondeos, a pesar de que muchas encuestas antes de estas elecciones decían que sin importar esta brecha Hillary Clinton podía ser la presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, y mucha gente lo dio por hecho, sobre todo por las desacertadas declaraciones de Donald Trump respecto a muchos temas que tienen que ver con derechos humanos. Y los derechos humanos son una conquista desde hace muchos años, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, que han utilizado como bandera ante el mundo para trabajar en beneficio de la igualdad, de la inclusión, de la pluralidad, y él es una negación precisamente de esos derechos. Yo pienso que yo siempre decía en las últimas semanas que el hecho de que él se mantuviera tan alto todavía, a pesar de no dársele como ganador dentro de los sondeos y la aceptación popular, aunque eso no se reflejaba en votos electorales, tenía ya que llamarnos la atención y llamarnos a una reflexión profunda acerca de qué estaba pasando en la sociedad norteamericana cuando era encuestada. Y hay muchos temas, yo creo que hay muchos temas que confluyen en esto. Aquí la principal amenaza no es solamente contra los derechos humanos, aquí los inversionistas están en estos momentos en un limbo donde no saben qué hacer, aquí la bolsa de valores también está en peligro desde la madrugada del día de hoy. Aquí hay muchas cosas que se ponen en riesgo. El haber sido mujer, No, yo creo que a Hillary no le afectó el haber sido mujer. A Hillary le afectó que es una candidata muy vulnerable, que es una candidata muy poco empática, que es una candidata con muchos años ya en la política, a la cual se le está juzgando no solamente por las ejecutorias de sus acciones a nivel público, sino también por las de su esposo y de su rol como primera dama, tanto en la vida pública como en la vida privada, por las fundaciones que tiene, las negociaciones que han hecho con el establishment norteamericano. Y se le está juzgando también por el rol que jugó en la contienda interna dentro del Partido Demócrata contra un candidato como Bernie Sanders, que era una sorpresa, que supo en su momento conectar con un sector de juventud bastante importante, con el que ella nunca tuvo ningún tipo de conexión, a pesar de ser un hombre de más de 70 años. Por lo innovadora de sus ideas, por lo renovado de su discurso, y porque lo que sí deja de manifiesto este proceso, y si nosotros podemos analizarlo profundamente, también analizando el fenómeno de Bernie, que una de las cosas que sucede es que la sociedad norteamericana está cansada ya prácticamente de lo mismo y que está buscando alternativas, y Trump viene a romper de manera absoluta el esquema. Recuerden que la fortaleza de Donald Trump es ese voto de blancos que tienen pocas oportunidades, que tienen poco acceso al sistema de justicia que ha creado los Estados norteamericanos. Esa juventud norteamericana que vive y que en situación de vulnerabilidad o en exclusión social, y esa juventud y esa veteranía de blancos también de más de 65 años que se sienten identificados con un discurso mucho más nacionalista, de mucho más apego a la derecha. ¿Pierde esperanza la mujer política del mundo, específicamente de Latinoamérica, con la derrota de Hillary? No, yo pienso que no. Yo pienso que perdemos la esperanza los que tenemos ideas de un mundo mucho más progresista que el que tenemos, porque las derechas en todo el mundo ya se van imponiendo con otra mentalidad en pleno siglo XXI, y tenemos que profundizar en el análisis de eso que estamos conversando en el día de hoy. Esa profundización, en su caso como una política joven que ha logrado una victoria recientemente, ¿qué entiende Farideh Raful que es lo necesario para conectar con esa generación nueva de votantes, que es la mayor impactada de decisiones como el tema del Brexit,
que lo decidieron también una población muy adulta. Aquí estamos viendo que la decisión de elecciones en Estados Unidos la decide una población muy adulta, pero las consecuencias las sufren más la generación productiva. Sí, entonces, como Colombia en la mesa de comentarios hacíamos, bueno, no es solamente por las redes sociales, decir el comentario, movilizarme, hay que ir a los espacios de toma de decisión donde esa generación no está yendo. Tú como política, ¿qué entiendes que es necesario para hacer ese clic con esa generación a que vaya a esos espacios de toma de decisión? Mira, hay un cansancio respecto al manejo político que se ha venido dando con algunos temas en todas partes del mundo, y lo estamos viendo. ¿Cuál es el hartazgo que existe dentro de una generación? Queremos más verdades, menos mentiras. Queremos más igualdades sobre la base de que todos tengamos una mayor justicia social. Y una de las características de los sistemas políticos democráticos, que hasta ahora son el único sistema perfectible, no perfecto, pero perfectible, que podemos nosotros seguir trabajando, es precisamente eso. Cómo ha creado una clase política que ha sabido entramparse en los sectores de poder, crear ese establishment que conocemos en todas partes del mundo y mantenerse allí sobre la base de mentiras, sacrificando derechos de ciudadanos y ciudadanas. Por eso él se llama The Real Donald Trump. Exactamente. O sea, él es real. ¿Qué pasa con Donald Trump y Hillary? Fíjate que en las últimas declaraciones que dan, Hillary Clinton, cuando es investigada por los correos electrónicos, y Donald Trump, cuando es investigado por la evasión fiscal, que es un delito grave en los Estados Unidos, no tiene ningún tipo de repercusión lo de Trump, pero sí lo de Hillary, porque lo de Trump no era un secreto. Lo de Trump es un hombre que se ha dedicado al empresariado, que se ha declarado en quiebra 3 veces para evadir y que se el sabe sistema los fiscal trucos. y que dice todas las cosas como son y la gente lo percibe más transparente, más claro. Faride, no podemos dejar que nos robe toda tu atención el tema de los Estados Unidos. Es apasionante, ¿verdad? pero va a tener repercusiones, pero tenemos señores, que sobre todo para la clase preguntarte latina. dos cosas importantes en el tiempo que tenemos. Específicamente, comentaba Luis, ya nombres concretos de la Junta Central Electoral. Sí. Es un reparto, como titulan algunos medios de comunicación. ¿Tienes tú esperanza en que esta Junta, tú que acabas de ser electa con la Junta que aún tenemos vigente, cómo ves tú el proceso? Mira, yo pienso que al final va a ser un reparto, lamentable, porque los partidos políticos habían dicho que no iba a haber un consenso, se negaron a que hubiese algún tipo de negociación como se había dado anteriormente y se abrieron a unas entrevistas donde más de 200 almas fueron en peregrinación a ser entrevistados por una comisión del Senado para ver qué iba a reconocer si eran aptos o no para poder ostentar los cargos ante la Junta Central Electoral. La sociedad demanda una Junta Central mucho más transparente, más independiente, que pueda hacer un trabajo más eficiente de cara a las próximas elecciones, no solamente en el trabajo administrativo diario, en el registro civil, ni mucho menos, sino en esas elecciones que van a ser tan complejas como esta o quizás un poco más. Y definitivamente, según las informaciones que ustedes muy bien han dado al principio del programa y que son las mismas que tenemos, podemos hablar de que se trata de un consenso entre partidos políticos, más bien entre fuerzas políticas dominantes dentro del sistema. Uno aspira a que los que vayan a elegir dentro del Senado, que no ejerce su función de manera independiente, sino sobre la base del poderío político, como lo hace el Congreso Nacional de la República, ante la mayoría del Partido de Liberación Dominicana para la toma de decisiones, las personas que se elijan allí, independientemente de que sean electas sobre esta base, pues puedan tener la sensatez y la independencia de criterios para ejercer la labor que el pueblo demanda en este momento. La oposición, dentro de lo cual está tu partido, sí, pidió una reunión de emergencia con Agripino. ¿Qué está moviendo esa reunión de emergencia? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que...? No tengo idea, vamos a esperar. No pero tú formas parte de ese partido. Sí, bueno, por eso es la alta dirección del partido, para que yo no formo parte. ¿Cómo que no? Tú eres una de las diputadas de los miembros de ese partido, Faride. No soy miembro de la dirección ejecutiva todavía. Veamos un reportaje, como decía Víctor, que nos preparó producción respecto a lo que sucedió ayer en la Cámara. Sí. De hecho, tú estabas peleando ahí, estaba fajando, como decimos en buen dominicano. La historia de mi vida.
Bueno, mira, lo que sucedió ayer en la Cámara es precisamente un reflejo de eso que estamos conversando en el día de hoy. Aquí se había solicitado a través del Poder Ejecutivo y se había aprobado en el Senado de la República que se aprobara una emisión de bonos de más de 600 millones de dólares para la finalización del proyecto de la central termoeléctrica Punta Catalina, que ya lleva un 65% de su ejecución, pero que se ha sobrepasado en el costo que se tenía proyectado desde el principio, que no debió de exceder nunca más de los 2.000 millones de dólares y que han quedado corto el Estado Dominicano ante la capacidad de poder trabajarla, entregarla, ponerla en ejecución con ese monto. Se ha dado la situación con el BANDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que era quien estaba previsto que financiara parte de este proyecto, y dada la situación política y social, siempre atribuyo yo la parte social, porque así, los escándalos de corrupción que se han suscitado en Brasil por los financiamientos de otros proyectos internacionales, el BANDES ha decidido de parar ese financiamiento que tenía destinado y que había contratado con el Estado Dominicano y con un consorcio encabezado por Odebrecht. Nosotros, al recibirlo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, de la cual formamos parte, pues estudiamos el contrato firmado, el original y el proyecto enviado del Senado de la República para que fuera aprobado y evaluado por la Comisión de Hacienda antes de llegar al hemiciclo. Nosotros también, dentro de la Comisión de Hacienda, recibimos la grata presencia del ministro de Hacienda y del vicepresidente de la CDEE, a quienes le hicimos las interrogantes y los cuestionamientos del lugar respecto a esta sustitución de deuda, que no viene a ser una sustitución, porque estamos hablando de que es una nueva emisión de deudas de valores, porque tienen intereses, tienen plazos distintos, que cuando calculas la tasa de interés, para ponerles un ejemplo simple que detectamos entre el proyecto original, el contrato y el proyecto original, es que en el contrato original que se firmó con el financiamiento de BANDES, la República Dominicana iba a pagar un aproximadamente 4.1% de interés anual sobre la base del monto del financiamiento. Y en la actualidad, en este proyecto, se habla de más de un 6.5%, según lo dicho por el ministro de Hacienda en la reunión en la Cámara de Diputados. Quiere decir que eso implica una gran cantidad de dinero que nosotros, los dominicanos, vamos a tener que pagar de interés. Entonces no es una sustitución. Estamos hablando de un nuevo financiamiento que se quería o que se logró que el Congreso aprobara en el día de ayer. Nosotros nos preguntábamos si hasta qué punto esto vale la pena, y queríamos conocer la tasa de retorno que iba a tener una vez la puesta en ejecución de Punta Catalina. Nos habla el vicepresidente Bichara de que iba a tener una tasa de retorno bastante importante porque él iba a economizar al Estado Dominicano 400 millones de dólares anuales. Pero ¿qué pasa? Al preguntarle que cuánto iba a ser el costo total de la planta estimado, nos dice que no sabe. ¿Cómo puede ser que tú puedas calcular el otro? Claro, que tú puedas calcular el monto que tú le vas a ahorrar al Estado si no sabes cuál es el costo final del proyecto más ambicioso. Pero tú me estás relajando, consta en el acta, está en el acta, es un documento público. Dijo Rubén Jiménez Bichara que no sabía cuánto... que podía costar más o podía costar menos. No. En un acto de irresponsabilidad que me parece que cuando estamos hablando de financiamiento público, de endeudamiento, que tiene que ser pagado a 10 años con una tasa de interés mucho mayor, como les estoy comentando, por nosotros los ciudadanos, pero es que no merecemos mejores respuestas. Pero, además, a mi juicio, súmale a eso. Súmale a eso los gastos transaccionales. Exacto. ¿Cuánto nos va a costar la colocación de esos bonos? No, y el impacto medioambiental de la propia planta. Ese es el otro tema, porque aquí estamos hablando de los gastos transaccionales. Estos bonos van a ser colocados, según el ministro de Hacienda, todo lo que estoy diciendo, a 0.9% en el mercado internacional por JP Morgan. Eso tiene otro dinero más que tenemos que sumarle, que tenemos que pagar. Hay que ver cómo ahora con los resultados de Estados Unidos, cómo se va a comportar el mercado internacional. Sí, porque puede aumentar. Puede aumentar, claro. Puede aumentar. Ahora hay que ver cómo se va a comportar. Pero por razón él dijo que no sabía cuánto iba a salir, ya entiendo. No, porque, exacto, no, eso es el costo de la planta. Los dos, eso fueron las declaraciones. Pero súmale eso, los gastos transaccionales de cuánto le vamos a pagar a la calificadora de riesgo, los gastos legales, pero sumémosle a eso también que no se ha depositado ningún documento que nos esclarezca en qué condiciones legales está el Estado Dominicano frente a BANDES cuando el contrato plantea que según la penalidad, los riesgos, en caso claro, es de un 1% anual. O pero sea que es otro monto que tendríamos nosotros que pagar. El proyecto pasó. Claro que pasó, claro que pasó. PLD. Nosotros emitimos un voto disidente sobre esa base porque nos parece una locura y una irresponsabilidad aprobar un endeudamiento más al Estado Dominicano
cuando no se tiene ni siquiera claro en cuánto va a salir el proyecto más ambicioso y más grande del presente gobierno. O sea, no sabemos en cuánto va a salir. Entonces, la Punta Catalina es un barril sin fondo. Faride, aquí no se cuestiona, aquí no estamos acostumbrados a que se cuestione, ni que se interrogue, ni que se investigue. Aquí se va a los espacios a cumplir líneas partidarias, y cuando uno se cuestiona, cuando uno se pregunta y exige respuestas, entonces lo que recibimos es la intolerancia de muchos compañeros. Faride, pero aparte de ese análisis económico, centrado en la parte económica que nos hace, ¿dónde está la coherencia del Estado que va y acuerda hace casi un año en COP21 unos indicadores, que en el mes de abril lo firma el presidente de Naciones Unidas y que necesita ratificarse? O sea, esa ratificación de la cual estamos pendientes, pero que nos anunciamos de que estamos comprometidos y encendemos la Casa de Gobierno de color verde, como que para marearnos un poco. Pero con el proyecto de Punta Catalina pone en riesgo nuestro compromiso de cumplir con ese acuerdo. Pero eso no tiene vuelta atrás, esa parte. No, y además la viabilidad, primero la viabilidad financiera, eso que tú mencionas, eso que tú perfectamente mencionas, indica que si nosotros somos signatarios absolutos de ese acuerdo, la planta de carbón de Punta Catalina tendrá una fecha límite para poder trabajar. Exacto. Y aparte de que no, y no garantiza tampoco la generación eléctrica, ni resolver los problemas de la generación eléctrica. Tenemos un monstruo ahí en Baní que se creó bajo una muy mala planificación y que se ha convertido quizás en uno de los dolores de cabeza más grandes del presidente Danilo Medina. Hay todavía oportunidad, o había hasta el día de ayer, de hacer una licitación pública, de hacer una auditoría para saber cuánto realmente se ha invertido. Porque a todo y esto, dentro de las preguntas que nosotros le hicimos al ministro de Hacienda y al vicepresidente ejecutivo de la CDE, fue en la partida de los 600 millones de dólares, cómo se iba a invertir en el proyecto, porque más que un derecho es una obligación de ellos decirnos a nosotros, como congresistas y como ciudadanos, cómo se van a invertir esas partidas, y tampoco se nos suministró esa información. Finalmente, o sea que son muchos temas que lamentablemente... Como las plantas de carbón, así de enredado está el tema de que haya ganado Donald Trump. Finalmente, queremos saber tu opinión respecto, en 30 segundos que ya nos vamos, con el video que subió Margarita Cedeño de Fernández, cómo quedamos como país y saber tu opinión. Yo pienso que la vida está hecha de aciertos y desaciertos, ¿no? Y que ese video de la vicepresidenta de la República, en términos personales, no lo encuentro negativo para nada. Sin embargo, es muy difícil desligar lo personal de lo político cuando eres la segunda persona más importante en un país dentro de la jerarquía política, y me pareció un desacierto por parte de ella. ¿Alguna consecuencia podría tener esto? No creo. Mira, los Estados Unidos tienen un sistema muy establecido. Donald Trump acaba de ser elegido presidente, hay que esperar, hay que dar un compás de espera, tomará decisiones administrativas. Es cierto que el Partido Republicano ha logrado una mayoría desde el año 1928, no se lograba una mayoría dentro del Congreso norteamericano de los republicanos y también en el Poder Ejecutivo, pero recuerden que Donald Trump es un outsider del Partido Republicano, tampoco es un miembro del Partido Republicano con el cual el Partido Republicano se siente totalmente identificado. O sea, que vamos a esperar. Yo pienso que no podemos morir en la víspera, un compás de espera es necesario, ver cómo los mercados comienzan a trabajar, ver las primeras decisiones que se van a tomar y sabiendo siempre que aparte del presidente de los Estados Unidos hay un poder que gobierna conjuntamente con ellos. Ya por último, Faride, y en los últimos segundos, tus seguidores esperan de ti una persona propositiva. Están esos comportamientos como en el día de ayer en el Congreso. Un tema, el primer tema que como proyecto o anteproyecto de ley que Faride Raful, ya estando ahí dentro, va a estar impulsando. En 10 segundos, Faride. En 10 segundos. Vamos a someter en las próximas semanas un proyecto de ley muy importante y muy necesario, que es una modificación a la ley de delitos electrónicos para prever el cibercrimen en la República Dominicana. Tenemos un grupo muy bueno que estamos trabajando. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados y estamos contando con todo el apoyo de todos los sectores que tienen que ver en relación a este tema. Vamos a estar participando esta semana incluso fuera del país
en una conferencia, se llama Octopus, que se está trabajando un programa precisamente para prevenir esos delitos donde está incluida la pornografía infantil, el cybersex, a nivel internacional con el apoyo de la Interpol y de la policía y el Ministerio Público. Gracias, Faride, queremos nueva vez tenerte con nosotros. Te vamos a invitar a que despidas el programa como ya lo hacemos habitual. Es así. Es así que nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana.